Lo llamaremos el austriaco, 1865. Es como la gelatina. De modo, señor secretario, que el mariscal Bazaine le lleva casi 35 años de edad a su Pepita Peña. Así es, señor presidente. Pues podría ser su abuelo. Pero dígame, ¿Bazaine no estaba casado? Sí, don Benito, pero su esposa, que se quedó en Francia, se suicidó. Al parecer era amante de un actor de la comedia francesa, y la esposa del actor encontró las cartas comprometedoras y se las envió al mariscal, después de decirle a ella que se las iba a mandar a su esposo. Pero según tengo entendido, don Benito, un oficial de Bazaine las destruyó antes de que llegaran a manos del mariscal. Dicen que Pepita Peña es una inteligente y muy bonita mujer. Hay hombres con suerte, señor presidente. A eso, señor secretario, yo no le llamo suerte. Suerte la había tenido yo toda la vida, hasta hace muy poco tiempo. Pero eso se acabó. Cada vez estoy más solo. Entiendo que la muerte de su hijo le haya afectado mucho a don Benito, y la ausencia de doña Margarita. Pero en su lucha contra el señor presidente, no está solo, tiene a toda una nación de su lado. Le decía yo a Pedro Santacilia: Santa, ay Santa, no sé cómo puedo soportar el dolor que me agobia. 2 hijos muertos en un año. A veces pienso que no me queda energía para sobrellevar tanta tragedia. Y me preocupa mucho la salud de Margarita, con el frío que ha de estar haciendo en Nueva York. Entiendo, don Benito, entiendo. Le pedí a Santacilia que me envíe fotografías de los chiquitos. Me da miedo olvidar sus caras. Y dice usted, señor secretario, que toda la nación está conmigo. Por desgracia, no es así. Ya lo ve usted. En un momento que González Ortega debía acudir a mi lado, me acusa de dar un golpe de estado y se proclama presidente de Nueva Orleans. Que si los yanquis no lo prenden a bordo del Saint Mary y lo encierran en Bronzeville, a estas horas ya tendríamos aquí un enemigo más. Imagínese usted, tener el descaro de proclamarse desde territorio extranjero. Es verdad, sí, que yo llegué hasta la frontera, hasta Paso del Norte, pero no he abandonado nunca el territorio nacional desde que llegó el invasor. Usted lo sabe, todo el mundo lo sabía Archiduke, y sin embargo hizo correr el rumor de que yo había pasado a Ciudad Franklin para emitir el decreto del 3 de octubre, que le sirvió para asesinar a los generales Arteaga y Salazar. El pretexto fue el fusilamiento de unos cuantos enemigos en Tacámbaro, pero la verdad fue el acto de venganza. Primero porque eran compatriotas de Carlota de la Legión Belga. Dicen que todos esos belgas, don Benito, son unos muchachos imberbes, muy mal adiestrados. No todos son belgas en ese cuerpo de voluntarios. ¿No me había dicho usted mismo que hay también muchos que no lo son? ¿No me había contado usted que porque sus tropelías los propios franceses dicen el lema belga que es ¿cómo dijo usted? ¿El robo y la violación? Sí, señor presidente, le vot el le viol. Y segundo, o quizás en primer lugar, lo que le debe haber dolido mucho a Carlota es que en Tacámbaro fuera muerto el capitán Chazal, hijo de el ministro de la guerra belga. Eso fue, en fin, de todos modos, son 2 generales menos, fieles a la República, con los que tampoco contamos ya en esta guerra, o es decir, en estas 2 guerras. ¿2 guerras, don Benito? Sí, señor secretario. Una de México contra Francia y la otra de la República contra el Imperio. Y usted ya sabe, Zaragoza muerto, Comfort muerto también, y sus restos profanados por el cura Chamacuero, que los mandó exhumar porque dijo que no tenían el derecho a descansar en tierras sagradas.
Eso fue un escándalo, don Benito. El clero ha perdido el sentido de las proporciones. ¿Supo usted que el antiguo ministro de Bélgica, el barón de Graux, se le negaron los auxilios espirituales en su lecho de muerte porque había adquirido bienes de la Iglesia nacionalizados? Manuel Doblado muerto también, en Nueva York. Bueno, a ese lo mató su médico. Quiroga traidor. Cortina lo mismo. Uraga y Vidauri también del lado del imperio, aunque Doblado y Vidauri no supe en un momento dado si eran mis protectores o mis carceleros. Pero usted tiene a don Sebastián Lerdo, don Benito, el apoyo del gobernador Trías y Pesqueira. Tiene usted al general Escobedo y, claro, al general Porfirio Díaz. ¿Díaz? Sí, Díaz. Es un buen muchacho, pero está muy lejos, y además perdió Oaxaca. Lo que admiro en su habilidad por escapar de la cárcel. Volviendo a lo de los generales Arteaga y Salazar. Don Benito, tengo entendido que su ejecución se llevó a cabo sin conocimiento de Maximiliano, y se dice que, de haberlo sabido, el archiduque les hubiera otorgado el perdón. ¿El perdón? ¿Cuál fue su crimen? ¿Es un crimen defender la patria contra las fuerzas invasoras? No, por supuesto que no. Don Benito, pero ¿estaba en sus manos otorgar la gracia? Y la gracia otorgada muchas veces. Desde entonces, según mis informes, decidió que no le comunicaran la sentencia de las Cortes Marciales. Entonces, de hecho, abandonó así su derecho a otorgar gracia. Así es, señor presidente. Se lavó las manos, como se las lava siempre que puede, don Benito, huyendo a Cuernavaca. A cazar mariposas, me contaba usted. Así es, señor presidente. A cazar mariposas en los jardines de Borda. Mientras Carlota se queda al frente de todo el gobierno. Extraño personaje el archiduque. Así es en efecto, don Benito. Pero ¿sabe usted una cosa? Creo que ya no le podemos llamar archiduque. ¿Y por qué no? Eso es lo que es, un archiduque, ¿no es cierto? No, señor presidente. Fernando Maximiliano ya no es nada. En el momento en que renunció a sus derechos de la Casa de Austria, no solo renunció a todos sus dotes, tierras hereditarias, dominios en fideicomisos, señorías y vasallajes actuales, y hasta futuros, sino también a todos sus títulos como el príncipe de Lorena, archiduque de Austria, conde de Habsburgo, coronel del primer regimiento de los húsares de María Teresa, etcétera, etcétera. Así es como sus derechos a todas las coronas reales y ducales de Bohemia, Transilvania, Croacia, qué sé yo, don Benito. Cuando yo estudiaba historia en Oaxaca, señor secretario, me asombró el número infinito de títulos que tenía Carlos V. Traté una vez de aprendérmelos todos de memoria. Rey de Castilla, de León, de ambas Sicilias, de Jerusalén, de Granada, de Navarra, de Toledo. ¿Quién más seguía? Cerdeña, Gibraltar. Conde de Barcelona y de Flandes, duque de Atenas y Neopatria. Era una letanía que no terminaba nunca. Me preguntó si el propio Carlos V se sabía todos sus títulos. Dijo don Benito y agregó: pero entonces, señor secretario, si no podemos llamarlo archiduque, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Nomás austriaco y así a secas? Me parece muy bien, don Benito. Lo llamaremos austriaco, ¿aunque qué? Aunque él ya tampoco no es considerado austriaco, sino mexicano. Sí, ya me conozco esa historia. El austriaco no solo lo adoptó de la nacionalidad mexicana, sino se siente mexicano.
Está convencido de que es mexicano. Es de una hipocresía inconcebible, don Benito. Sí y no, señor secretario. El austriaco permanecerá siempre de alma a la raza germánica, como le había dicho yo en alguna ocasión. Pero el derecho divino que, según los Habsburgos, les otorga el privilegio de gobernar a otros pueblos les permite colocarse. También hablamos de eso, si no mal recuerdo, por encima de las nacionalidades y pasar de una a otra como quien cambia de traje, como quien se quita el uniforme de admirante de la flota austriaca para vestirse de charro. Así es, señor secretario, pero lo más grave es que hay pueblos que aceptan esos absurdos o resignan a ellos, y la historia está llena de esos ejemplos. Sin ir más lejos, ¿qué tiene Napoleón III de francés? ¿Y su tío? No solo Bonaparte era corso, sino que nació en Córcega, apenas un año después de que Choiseul la adquiriera. Que si de los franceses se trata, un poco más en compararse a Genova. Bonaparte ni siquiera hubiera sido súbdito francés de nacimiento, y cuando el primer cónsul le expresó a Inglaterra su deseo de paz entre los dos países, el gobernador inglés manifestó que la mejor garantía para la paz sería la restauración en Francia del monarca legítimo. ¿Sabe usted lo que le contestó entonces Talleyrand? No, don Benito. Talleyrand se rió a carcajadas, porque el rey de Inglaterra que ponía esa condición era un alemán que ocupa el trono de los Staurdo y que ni siquiera sabía hablar inglés. Al mismo tiempo meten cizaña entre los pueblos bajo su dominio. Y así ve usted que mientras los patriotas alemanes luchen contra la autonomía checa, a los croatas y gobernantes germánicos, que son los verdaderos amos de ellos. Así es, don Benito. Cuando me contaron que el archiduque, es decir, que el austriaco, se había puesto un traje de charro para dar el grito en Dolores, por cierto, me dijeron que se había robado los bordajos de todas las campanas antes de que él llegara. ¿Fue así? No lo sé, don Benito, pero no creo que se haya atrevido a robar el badajo de la campana del cura Hidalgo. En fin, ¿qué le decía yo? Cuando lo supe, me vi en el espejo. Y ahí estaba yo, el presidente de México, con levita negra, sombrero negro, camisa blanca, corbata y moño negro. Ah, no sabe usted, cómo extraño a Margarita, que siempre me hacía el nudo de la corbata. A mí siempre me sale chueco. Debí traerme de las corbatas que tienen el nudo ya hecho. Me quedan menos aguadas, pero sí, le contaba, me imagino vestido de charro y llegué a la conclusión de que me vería ridículo, por la simple razón de que no soy charro, ni hacendado, sino un funcionario civil. Más absurdo es que lo haga un austriaco, un príncipe europeo. ¿No es cierto? Así es, don Benito. Desde que tuve el carácter de gobernador, abolí la costumbre de llevar sombrero, de forma especial en las ceremonias públicas, y adopté, como usted sabe, el traje común de los ciudadanos, y viví en mi casa sin guardia de soldados o de ninguna clase. Lo sé, don Benito, lo sé. ¿Y sabe usted por qué? Porque tengo la convicción de que la responsabilidad de un gobernante emana de la ley. Proceder recto, y no de trajes ni de aparatos militares propios solo para los reyes de teatro. Pero ellos necesitan de eso, señor presidente. Ellos, Maximiliano y Carlota. Sí, don Benito, necesitan del boato y del fausto, de la pompa, porque son eso, reyes de teatro. En efecto, señor secretario, la carroza dorada que se trajeron de Milán, las vajillas de plata
con el monograma imperial. Las órdenes y condecoraciones, todo eso forman parte del escenario que necesitan, señor presidente. Ya lo ve usted, Maximiliano le envió a Luis Napoleón el gran collar del águila azteca. Carlota le pidió a su padre que le enviara a Baisné, tras la campaña de Oaxaca, la gran cruz del rey Leopoldo. Así que entonces, Baisé, además de estrenar un mariscalato y una muchachita, estrenó también una orden y el Palacio de Buenavista como regalo de bodas. ¿El palacio? Sí, dígame usted, señor secretario, ¿cómo es posible que un usurpador extranjero disponga de un bien inmueble que pertenece al patrimonio de la nación para regalárselo a otro extranjero? No lo sé, don Benito. El atrevimiento de esa gente no tiene límites, pero creo que el casamiento de Baisé ha convenido a la causa republicana. ¿Cómo así? ¿Por qué dicen que el mariscal es tan embobado con tal Pepita Peña, que no quiere estar más que a su lado y por lo tanto está descuidando la campaña militar? Bien dice el dicho, si me perdona usted, don Benito, ¿qué más jala un par de tetas que 100 carretas? El día, es decir, la noche en el austriaco, dio el grito de independencia en Dolores. Yo estaba a la orilla del río Nasa, sentado en la hierba, y había luna llena. Eso fue unas horas después de que nosotros diéramos el grito en la noria de Pedriceña. Quería estar solo, y había también mucho silencio. Recordé cuando era un pastor, un huelatao, y me quedé dormido en la orilla de la laguna encantada. Usted conoce la anécdota. Durante la noche se desprendió el pedazo de la orilla donde yo estaba, y al amanecer me encontraba flotando a la mitad de la laguna. Cuando llegué a la casa me dieron una paliza, pues he pensado a veces, señor secretario, no se vaya usted a reír de mí, lo pensé, al menos esa noche. ¿Qué me está pasando? Algo parecido. Que desde que salí de la Ciudad de México estoy flotando a la deriva y que de pronto me voy a despertar en una realidad muy distinta, solo en la mitad de un inmenso vacío. Este ir siempre de un lado a otro me ha servido para conocer más mi patria y su grandeza, sus bellezas naturales, las llanuras de Zacatecas, el bolsón de Mapimi, los ríos Concho y Florido rodeados de plantíos de algodón, el desierto ondulado de Samalayuca, camino a Paso del Norte. A veces me veo yo mismo en una llanura polvorienta, siempre en mi caleza negra, y seguido por los 11 carromatos jalados por bueyes donde llevábamos el archivo de la nación que ahora se quedó atrás, en una cueva, el archivo de la nación, en una cueva, hágame usted el favor. Pero lo que quería yo decirle es que a veces me pregunto si de verdad conozco todo esto. Es decir, no sé si me explico. Mire, usted esa noche, junto al Nazas, allá a lo lejos de las montañas majestuosas bañadas por la luz de la luna, oí de pronto el canto de unos pájaros. Cuando yo era niño, señor secretario, no hablaba castellano, pero conocía el idioma de los pájaros, o eso creía yo. Y esa noche, a la orilla del Nazas, mientras el austríaco vestido de charro daba el grito de Dolores y la gente lo aplaudía y vitoreaba, descubrí que ese idioma se me había olvidado y que tal vez tampoco entendía ya lo de mi país, lo que esta tierra, este suelo y mis compatriotas me estaban diciendo. ¿Qué de verdad México, el pueblo, quiere eso? ¿El boato? ¿Reyes de pacotilla? Don Benito, eso fue más de un año, cuando Maximiliano y Carlota era una novedad. En este último 15 de septiembre, según tengo entendido, se oyeron en la Ciudad de México tantas mueras a Maximiliano como a vivas a México, y yo no necesitaba recordarle el artículo del corresponsal, aquel del diario norteamericano en el que él denunció a las autoridades francesas por obligar a todos los comerciantes de la Ciudad de México a cerrar sus tiendas el día de la llegada de Maximiliano y Carlota, y de cómo el municipio amenazó con represalias a todo aquel que no iluminara y adornara sus casas. Sí, pero el caso es que estoy cada vez más solo, o quizás deba decir, estamos cada vez más solos. Era Merchol. ¿No es cierto, Melchor Ocampo, el que decía, yo me doblo pero no me quiebro? Pues a veces pienso que yo sí, un día me voy a quebrar, y Melchor también, y también está ya muerto. ¿De qué me sirve, por ejemplo, que el Congreso de Colombia me haya nombrado Benemérito de las Américas y que mi retrato cuelgue en la Biblioteca Nacional de Bogotá?
si nunca llegaran los 15.000 hombres que el general Mosquera nos iba a mandar desde Colombia. Nunca, nunca tampoco vinieron los 5.000 hombres que me prometió la alianza continental propuesta por Perú. La alianza y el tratado Corpancho se vinieron abajo. Como abajo los pies de Bolívar se desmoronó el sueño americano, y Corpancho también está muerto, pero la guerra de la secesión ha terminado, y de los Estados Unidos de nuestra parte. Ah, y si Lincoln no hubiera muerto, don Benito, Lincoln no merecía tan triste fin, la bala de un asesino, pero Lincoln ofreció una ayuda contra la intervención que no cumplió, como le he dicho a Romero. No podemos depender solo de los Yankees para nuestro triunfo, y menos considerando que hasta ahora todo ha sido nada más que puros brindis y discursos, simpatías estériles. Romero incluso considera a Seward, ¿sabía usted?, como un enemigo de México. Quizás exagera, pero ya lo ve. No se ha cansado de protestar ante Seward por el paso de tropas francesas a través de Panamá. Para el caso que nos hacen, urge que ellos mismos pongan en práctica la doctrina Monroe. Y sí, es cierto que el presidente Johnson se ha declarado en favor de ella, pero no porque los Estados Unidos estén con nosotros, sino porque está en contra de los franceses que están en México. No los quieren aquí, y dije, está contra los franceses y no contra Francia. ¿O usted qué cree que a Francia le hubiera pasado lo que a nosotros con las armas que compramos en Estados Unidos y que la aduana de Nueva York no autorizó que salieran? Teníamos ya ordenados, como usted recordará, cerca de 35.000 fusiles, 18 millones de cápsulas, 500 arrobas de pólvora. Yo sé cuántas pistolas y sables, y después de que el secretario de Marina da su aprobación, la niega el secretario de Guerra. No, señor secretario, a Francia o a otro país europeo como Inglaterra. No le hubieran puesto esa clase de trabas. Y mejor empleo, usted lo conoce, señor secretario, el Rich, que salió de San Francisco cargando en un contrabando de armas para Acapulco con destino a las tropas francesas. Claro que me siento honrado y agradecido con el trato deferente que el gobierno americano le ha dado a mi esposa y a mis hijos, lo mismo que a Romero, que ahora que acabara de fastidiar, nos ha salido con este malaventurado arreglo que hizo con Schofield. Por Dios, ¿cómo se le ocurre sacar un clavo con otro clavo? Ah, Romero, que sí, Chihuahua no interviene y manda a Schofield a Europa. No tengo que decirle que ya estaríamos invadidos también por los Yankees. Por cierto, recuérdeme que le ha pedido a Romero que me siga enviando los diarios de Nueva York. Y sí, le decía, una cosa son las intenciones que tiene la Casa Blanca con mi mujer, y otra muy distinta, que se nieguen a entregarnos las armas que ya pagamos, o que tengamos un embajador americano. Sí, pero que no se atreve a abandonar el territorio de su país. ¿Qué clase de embajador es ese? Y aquí estoy yo, en el Paso del Norte, sin cuerpo diplomático, sin congreso, sin ejército, y a mi silla presidencial es esta, una silla de capulín con asiento de bejuco. El señor presidente dijo que la presidencia, el poder ejecutivo de la nación, estaría donde él estuviera, viajaría con él. Sí, así dije, pero siento a veces como le confesé que me voy a quebrar de repente. Por favor, se lo suplico, señor secretario, que esto quede entre nosotros. Tengo que superar estos momentos de debilidad donde quiero que nadie se entere. Debo ser fuerte porque también de la fuerza emana la responsabilidad y la eficacia de un gobierno. Y sí, lo voy a hacer, aunque me quede solo. Yo diría, don Benito, que quien está solo, o al menos se está quedando cada vez más solo, es el austriaco. No pareciera. Toda la sediente aristocracia lo apoya, un ejército de 30.000 hombres. Pero mire usted, don Benito, él mismo está alejando a quienes podrían serles muy útiles. Ya ve usted que a Miramón lo envió a estudiar artillería a Berlín, y que a Leonardo Márquez lo comisionó a los lugares santos con el pretexto de estudiar el templo sepulcral de Jerusalén, del que el austríaco quiere construir una república en México. Ahí sí quien, ahí sí que hizo bien. Márquez es un hombre peligroso, aunque Miramón
no le ve a la gasa, pero mire usted que le envió como embajador a los santos lugares a un hombre que asesinó a mansalva a los médicos y enfermeros sirenes en Tacubaya y que varias mujeres liberales las colgó de los pechos a los árboles, señor presidente. ¿Y qué me decían de Márquez? También le llevó a la orden del Águila Azteca al sultán de Turquía. ¿Qué tienen que hacer México condecorado al sultán de un país que ni nos viene ni nos va? Dígame usted. Nada, don Benito, pero el caso es que también Almonte, usted lo sabe, Maximiliano lo ha despojado de todo el poder político y al nombrarlo gran mariscal de la corte, debió estar furioso. Juan Pomuceno, ya lo creo, don Benito, y así ha sido de ingrato el austriaco con los hombres que más ayudaron a venir a México. Él mismo los ha alejado del país o del poder. También despreció la ayuda que se le ofreció Santa Anna, aunque dicen que Santa Anna tiene intenciones de ponerse al servicio de la República. Santa Anna jamás aceptaría yo su apoyo. Más se podría confiar en la palabra del austriaco que en las promesas de Santa Anna. Además, seguro que me odia. Cuando yo era sirviente en la casa de mis suegros, los señores Maza, Santa Anna llegó un día a cenar y yo atendí la mesa. Nunca perdonará que ese indiecito descalzo que le sirvió la comida se haya transformado en presidente de México, en su presidente. Qué tiempos aquellos, señor secretario. Usted sabía, ¿no? Estuve a punto de ser cura, de no haber sido porque se había ido casi todos los obispos de la República y recibir las órdenes sagradas que había que ir a la Habana o Nueva Orleans. Y fue así como mi padrino Salanueva me permitió que siguiera la carrera del foro y también así como me convirtió en un comerciante. Mi padrino me dejaba a veces ir a la laguna de Montoya y así un trampolín con pasto, tablas y barriles. Y acordaba yo 4 centavos por salto. Con las ganancias me compraba dulces, pero eso fue hasta que construí por segunda vez con la ayuda de un amigo. La primera se desbarató cuando lo probé y casi me mato. Pero como le digo, siempre he tenido suerte y a propósito de que usted mencionó a Miramón, Terán acaba de escribirme diciendo que Miramón ha manifestado su deseo de ofrecer sus servicios contra el imperio. ¿No le parece increíble? Sí, don Benito. Y en lo que se refiere, si me permite continuar con el tema, a la sediciente aristocracia, pues eso es, don Benito. Gente que se dice aristócrata y es que la feliz está con el boato, con el lujo, con lo ceremonial de la corte. ¿Qué es el libraco de este porte, don Benito? Y con los saraos que cada lunes ofrece la emperatriz, perdón, Carlota, imitando a Eugenia de Montijo, pero se critica mucho los gastos excesivos del gobierno del austríaco, los banquetes con 10 o 12 platillos y más de 20 vinos a escoger. Dicen que mandó a traer de Europa un tapiz carmesí muy fino para cubrir el salón de embajadores del Palacio Nacional y que se ha gastado una fortuna en candiles y